Educación y Cultura, y a su vez es integrante de la nueva agrupación política Frente en Movimiento. Muy buenos días, Pablo Álvarez, ¿cómo está usted? Buenos días, Sergio, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por este diálogo. ¿Qué motivó a usted y a otros integrantes de grupos dirigentes a dejar la KPL y ahora conformar este movimiento dentro del Frente Amplio? Frente el Movimiento. Bien, como varios, como en varios lugares sucede, no hay algo que pase un día y eso sea el elemento definitivo, sino que han sido procesos de mediano plazo de discusiones y de diferencias, en algunas llegando a buen puerto y en otras, bueno, quedando claramente establecidas las diferencias, y en la etapa final, posterior a las elecciones internas, el desarrollo a través del cual nos presentamos en aquel entonces como CAP y luego en parte también el resultado hacia adentro, no comparándonos hacia afuera, generó que tuviéramos una posibilidad de seguir juntos en el marco de la habilitación quizás de más de una lista hacia octubre, pero bueno, decisiones que se tomaron impedían esa posibilidad y por lo tanto ya entendíamos que era momento de resolver quizás ciertas discusiones en la práctica, que es donde se tiene que resolver, y no armando quinchos internos en las organizaciones cuando creemos que la batalla fundamental está hacia afuera, hacia octubre. Estaba leyendo unas declaraciones suyas en el diario La República y que rápidamente tienen que ver, antes del diálogo con usted, Pablo, estábamos dialogando con Matías Ponce, que es especialista en comunicación política, y el tema era justamente izquierda-derechas, derecha-izquierda, modelos de país en el Uruguay, ¿no? Entonces estaba diciendo que usted dijo o fundamentó la creación de este nuevo espacio Frente Amplista señalando, teníamos que salir a dar la pelea, sobre todo después del susto de que la derecha, empaquetada con buena onda, queriendo ocultar su propio carácter conservador, salió como casi simbólicamente triunfadora de las internas. Me gustaría que me pudiera profundizar esto que usted señalaba. Bueno, para los Frente Amplistas, la interna tenía un nivel de competencia real, pero simbólico, porque era, sin duda el apoyo que tenía Tabaré Vázquez como precandidato era superior al apoyo que recibía Constanza también como candidata, pero el partido, fundamentalmente el Partido Nacional, tuvo una interna altamente competitiva, y tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado, los sectores que triunfaron en su interna son los sectores que tienen y representan las ideas más conservadoras de los partidos tradicionales de este país, y creo que a muchos frente amplistas nos movilizó un poco esta idea de que rejuvenecida, no solamente por el tema etario, que ese es uno de los aspectos, ni siquiera es necesariamente siempre el más importante, sino que se presentan como una derecha buena onda, que no quiere discutir, que de alguna forma evade la discusión, confundiendo confrontación de ideas como con riñas, se posiciona en el electorado como una imagen vencedora, y creo que a muchos frente amplistas y a muchos que se consideran de izquierda, eso generó un susto. No digamos así porque habíamos sacado una columna hace un tiempo de un periódico ahí también en La República, y ese susto creo que ha hecho que muchos que tal vez estaban un poco molestos, un poco enojados, y lo siguen, pero pueden seguir estando con lo que ha sido la gestión de Amplio, y por lo tanto la gestión de algunos de nosotros también en el gobierno, sea menos importante que lo que puede llegar a suceder en Uruguay si la derecha ganara el gobierno nacional, con lo que implica, con los mensajes que se han dado, con la visión que tienen con respecto a las condiciones de la pobreza, con la visión que tienen con respecto al derecho de los trabajadores a tener empleos no solamente de calidad y condiciones de organización independiente, etcétera, ¿no? Creo que ese susto es el que nos permite, el que nos obliga a salir de alguna forma sabiendo que el resultado electoral no va a ser lo que pueda llegar a estar de nuestra parte, desde el punto de vista en lo particular, sí la importancia de salir a generar espacios para que se sumen más personas a esta batalla de octubre, que es la tarea fundamental, por lo menos así lo valoramos nosotros, y por eso nacimos como un frente de movimiento ahora en esta etapa. Y en este frente, el movimiento, ¿qué reivindican, Pablo? Bien,
lo primero es que somos y nos sentimos profundamente frente amplistas, si bien tenemos compañeros de todas las horas del Frente Amplio, es decir, aquellos que estaban militando antes del 71 o quienes estaban militando posteriormente, hasta compañeros que, bueno, quizás se acercaron a la política cuando el Frente ya era gobierno nacional. Nos sentimos en ese sentido frente amplistas. Eso hace también en una muestra quizás de los últimos cambios que ha sufrido el sentimiento de izquierda y el sentirse frente amplista, en que uno se siente más frente amplista que de un sector histórico dentro de ese frente, y por lo tanto lo sentimos y compartimos las definiciones políticas programáticas entre el frente. Ahora hay algunas áreas que nos parece que producto del trabajo de los compañeros y preocupaciones que se tienen, creemos que no solamente nos parece que se debe tener mayor atención, sino que además tenemos posibilidades de aportar desde la práctica. Varios de esos temas, uno son el tema de la accesibilidad y el derecho de las personas con discapacidad, que es un tema que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, que de a poco comienza a visualizarse como un tema importante, al punto tal de que hace 2 semanas se firmó el decreto reglamentario de los asistentes personales, que estaban establecidos en la ley 18.651 de derechos de personas con discapacidad, y a nosotros nos parece que debemos seguir avanzando en ese sentido. Era un pedazo de nuestro país que estaba absolutamente invisibilizado desde hace mucho tiempo, y que por suerte hemos podido trabajar con bastantes personas para efectivamente sacarlos de ese espacio de abandono en los intereses que muchas veces los hacedores de políticas tenían. El otro tema que nos parece fundamental para trabajar, más allá de los grandes temas, tiene que ver con el tema de la justicia y fundamentalmente el acceso a la justicia. Creo que se le ha prestado poca atención a lo que ha sucedido dentro del Poder Judicial, y además se ha instalado una idea de que si se habla sobre el Poder Judicial se atenta contra la independencia de poderes, y eso refuerza el fuerte componente corporativo y defensor del statu quo que tiene la corporación jurídica. Ahí nosotros creemos que si bien transformaciones más profundas podrían significar reformas constitucionales, bien se podría establecer audiencias públicas previas a la designación de los integrantes de la Suprema Corte, como sucede en otros países, para tener un mayor conocimiento de luego cuál va a ser la visión subjetiva que van a tener los integrantes de la Suprema Corte en la aplicación del derecho. Y a su vez entendemos que es fundamental defender y darle mayor protagonismo a lo que son los defensores públicos, defensores de oficio, que hoy están casi que dentro de la estructura del Poder Judicial al mismo nivel que el servicio informático, y sin embargo son quienes llevan una parte importante de las defensas de un importante número de nuestra población que tiene que pasar por la justicia. Eso me parece que son 2 grandes elementos que debemos trabajar desde el frente y desde la izquierda, con una mirada que implique un sentido democrático de la construcción de un país, y luego áreas que hoy se ha trabajado bastante y comenzamos a encontrar los cuellos de botella normales en una sociedad como la nuestra. Uno de ellos es el tema de vivienda, sabiendo que existen viviendas vacías en Montevideo. Es inmoral que todavía existan familias sin hogar, sabiendo que muchas veces para muchos jóvenes del interior es complicado venirse a Montevideo a estudiar, incluso para jóvenes de Montevideo, oportunidades de darle uso a esas casas como pueden existir en otros países, y que lo puedan pagar a través del trabajo en el mantenimiento de esas propias casas, significaría dotar a Montevideo incluso de una mayor vida social. Y el otro elemento central tiene que ver con el componente redistributivo, que se ha avanzado mucho desde las políticas sociales a la aplicación de las normas tributarias, pero creemos que hay espacio para seguir reflexionando y pensando cómo poder ir mejorando todavía el crecimiento país en más manos, digamos, ¿no? Cómo poder hacer que se reparta entre más personas el crecimiento que genera el trabajo de las mayorías. Pablo, escuchándole con atención en relación a lo que usted señalaba plantear temas importantes que tienen que ver con el tema de la justicia, ¿se plantean entonces una reforma del Poder Judicial? Y nosotros creemos que hay que iniciar un proceso de discusión para efectivamente llevar adelante un proceso de reformulación del sistema de justicia en nuestro país, del Poder Judicial en particular. Eso no son acciones que se hagan de un día para el otro. Acá no se trata de estar garganteando consignas, sino efectivamente estar pensando que necesitamos pensar seriamente como sociedad
de qué forma funciona nuestro propio sistema de justicia, y no hay que confundirlo solamente con lo que funciona dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, dentro del Ministerio de Educación y Cultura funciona lo que son la Fiscalía de Corte, y en esta forma eso participa dentro del sistema de justicia de nuestro país. Cuáles son los niveles institucionales que tienen la Fiscalía, por ejemplo, o como señalaba recién, los defensores de oficio, la Defensoría Pública, frente a lo que es lo organizativo del Poder Judicial, donde se confunden los elementos jurisdiccionales con los elementos administrativos. Nos parece que hay que poner mucho estudio, pero con seriedad, entendiendo que acá no hay, en la construcción democrática no hay vacas sagradas institucionales, y al revés, por el contrario, poder avanzar democráticamente también implica, de alguna forma, hacer llegar el valor fundamental de la democracia también a sistemas que están de alguna forma cerrados. Pensemos cómo ha sido el ascenso dentro de la carrera judicial y cómo ha sido la llegada a los cargos de la Suprema Corte de Justicia. Casi siempre en los últimos años ha funcionado casi que por antigüedad el ingreso a la Suprema Corte de Justicia. Así que todavía quedan ciertos espacios de nuestro sistema político donde el componente fundamental de la democracia, que implicaría cierto reconocimiento de otros poderes o ciertos niveles de elegibilidad, todavía no han llegado a consagrarse del todo. Usted hacía referencia también en los énfasis en un tercer gobierno del Frente Amplio. Usted hacía referencia también a que todavía siguen existiendo, por ejemplo, salarios que no alcanzan para que una familia pueda tener un buen vivir. Usted habla de la defensa de las condiciones de trabajo, una mayor redistribución, fuertes políticas a nivel de empleo. ¿Hay margen para mejorar en este sentido? Y yo creo que el margen siempre hay, porque el componente fundamental de la política justamente tiene que ver con encontrar los caminos que hagan posibles aquellos elementos que consideramos necesarios. Si no, quedaríamos simplemente administrando, y para eso capaz que es mejor hacer una licitación a buenos gestores y no la participación en política, que implica siempre definiciones de valores y definiciones de ideas. Lo que no significa que después haya que ser, como decía antes, esto de sacarse la gana de tener consigna y después dedicarse a hacer otra cosa. Me parece que justamente lo que por lo menos a nosotros nos ha importado trabajar con este grupo de compañeros que hoy estamos iniciando esto, y con otros que están en otros espacios políticos, que hay que trabajar permanentemente en el doble sentido, en el sentido de reflexionar permanentemente la política, esto de pensar todos los días pero sin esquemas, y por otro lado la necesidad de gestionar esa reflexión, porque si no simplemente queda en un conjunto de ideas esbozadas en el papel que después nadie las lleva a cabo. Entonces pues todos podemos tener derecho para quejarnos, pero después cuando hay que aplicar en la realidad las cosas se hacen más difíciles. Nosotros creemos que sí, hay espacio en nuestro país, hay fenómenos que nos demuestran el desarrollo de las empresas autogestionadas. Nos parece que son un camino que hay que seguir y generar más instrumentos para su promoción, y no esperar simplemente de que algún patrón se declare en quiebra para que los trabajadores se puedan hacer cargo de esa producción o de ese servicio. Ahí nos parece que son elementos de políticas de trabajo y redistributivas. Se están discutiendo ahora puntos de IVA y puntos de ajuste en materia de lo que son IRPF y lo que pueden ser mayor grabar de forma más importante algunos aspectos del capital. Me parece que hay discusiones para dar en sentido y que sí se puede, y después implica dónde y cómo se distribuyen esos recursos, yo creo, y nosotros lo hemos planteado y lo estamos reflexionando en este sentido, de que necesitamos consolidar una idea de que precisamos un Estado para todos, no un Estado más chico o un Estado más grande, un Estado para todos, que a cada uno de los ciudadanos le permita tener acceso a aquellos bienes y servicios que necesite, incluidos evidentemente en primerísimo lugar el sistema educativo, el sistema de salud, porque los sistemas privados dentro de esos servicios son mercantilización de elementos que nosotros entendemos constituyen derechos de personas, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros, y por eso hay que fortalecer una mirada que permita que esa redistribución se dé a través del trabajo, a través del salario, pero también a través de la mejora en los servicios públicos y en una buena atención a los ciudadanos por parte del Estado, que es el otro debe tal vez que nos va quedando. Cómo vamos mejorando ese vínculo entre el ciudadano, que tiene que enfrentarse muchas veces al Estado, a una estructura a veces anquilosada,
para ejercer un derecho o para adquirir un servicio. Y ahí nos parece que es el otro gran elemento, porque si no, termina pareciendo que solo la derecha puede ser eficiente y nosotros creo que no tenemos que permitir que quede en ese discurso donde lo privado es lo eficiente y lo público es lo ineficiente, sino creo que desde una visión de izquierda estamos dando por perdida una batalla que no debemos perder. Ya en el final de esta entrevista y que vamos a tener oportunidad, en la medida de su agenda, de poder dialogar a futuro, usted en su condición de director de la Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, le quiero hacer esta pregunta ya, la final por el día de hoy, y que está vinculada con lo cultural. Uno observa cómo en los distintos candidatos a la presidencia o los distintos partidos políticos poco hablan o incluyen, por lo menos en los actos públicos, los temas culturales. No cabe ninguna duda que Uruguay ha mejorado mucho en materia económica y por lo tanto uno espera que la demanda cultural crezca. ¿Cuál es su visión al respecto? Tú lo señalabas correctamente a nuestro entender con respecto a que en los países suelen suceder dos cosas. Sí. Cuando las crisis son muy importantes, las crisis económicas, lo que salva a esos países es la cultura. La cultura de solidaridad, la cultura del trabajo. Pienso en la crisis de nuestro país 2001-2002, donde la cultura de la solidaridad de alguna forma salvó a una cantidad de personas de quedar incluso en situaciones peores. Y cuando la economía y la situación socioeconómica de un país aumenta y mejora, la demanda cultural aumenta. Es decir, todos tenemos mayores ganas y mayores expectativas de poder disfrutar del esfuerzo y la producción cultural que se desarrolla, y eso implica no solamente ir a ver una película del cine, sino, bueno, los diferentes espectáculos musicales que vienen al país, como por ejemplo a través de los 124 Centromec que tiene el Ministerio de Educación y Cultura distribuidos en todo el territorio nacional. Cada vez son más personas las que se acercan, cada vez son más personas las que demandan talleres de formación. Si vemos el funcionamiento de lo que han sido las usinas de cultura, donde los ciudadanos pueden ir a hacer, utilizar materiales para grabar canciones o filmar cortos o filmar incluso productos audiovisuales más complejos, año a año va creciendo, y eso a nosotros, bueno, nos motiva, y es uno de los aspectos que nos parece a nosotros relevante, seguir en dos líneas de trabajo. Por un lado, fortalecer el concepto de ciudadanía cultural, y esto implica que la cultura no es un elemento que una élite la elabore para que luego el resto la consuma, sino que todos somos capaces de producir y de disfrutar de bienes y servicios culturales, y eso es un elemento que implica poner al ser humano en otro lugar y no en aquel lugar simple espectador de consumista cultural, junto a tantas cosas que uno consume en esta sociedad de consumo. Y por otro lado, la importancia de rescatar lo que es la actividad cultural comunitaria. Nuestro país ha tenido durante mucho tiempo un fuerte desarrollo, una fuerte presencia a nivel territorial de pequeños espacios culturales que se autogestionan desde hace mucho tiempo, y que todavía no habíamos desde la política pública llegado a ellos para promoverlo, para defender ese espacio de producción cultural que no tiene por qué estar atado a una política pública en sí misma de cultura, pero que sí ha hecho mucho y hace mucho lo que tiene que ver sobre todo con democratizar el acceso y con contención a nivel social y cultural que necesitamos, y eso nosotros lo creemos, necesitamos apoyarlo, porque veamos lo que pasa, y termino con esto, si usted me permite. Sí. El cambio que ha tenido el Sodre. Año a año cada vez hay más ingresos del pago de entradas, y no porque las entradas sean caras, y cada vez hay más gente que va a ver el ballet. Y han pasado cosas espectaculares como discusiones, al principio, estamos hablando de este periodo, quizás hace 2 o 3 años, que como se pudo acceder democráticamente a ver un ballet uruguayo de buena calidad, fue mucha gente, y no la gente que iba siempre a ver el ballet. Entonces pasaban cosas como que había quien aplaudía de repente un salto, un giro, una pirueta, y que quien tenía muchos años de ver ballet entendía que ahí no se podía aplaudir, ¿no? Porque hay momentos donde aplaudir, como supuestamente también lo existe en las diferentes representaciones de orquestas. Y eso para nosotros implica efectivamente garantizar el derecho y democratizar el acceso a la cultura. Hoy ya nadie se molesta y la gente siente que aplaude cuando efectivamente ve algo que lo asombra, y además respetando el flujo de la puesta en escena, y esas son cosas que han pasado en todo el país. Por eso nosotros creemos que ha sido un acierto el trabajo que se viene realizando
en estos años, y tal vez nadie habla, y sobre todo de la oposición, porque la verdad que algunos programas que han planteado, por ejemplo, pienso en el programa que se presentó por Luis Lacalle Pou para las elecciones internas, contenía no solamente un conjunto de errores con respecto a la información, sino hasta propios errores conceptuales de cómo es la estructura cultural e institucional de nuestro país. Entonces, lamentablemente nos pasa de que en política, que la confrontación de ideas es fundamental, creemos que la oposición no está teniendo muchas ideas, y eso, entre otras cosas, impide también llegar a mejores soluciones, pero bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido a los que tenemos la responsabilidad, y sin duda del gobierno. Pablo, ¿qué edad tiene? 36. ¿Y hace cuánto que milita? Y empezamos a la militancia a nivel secundario, así que bueno, 17 años, a los 17, a los 16, así, los 20 años, quizás 19. Así que bueno, en este nuevo camino que enfrenta en este Frente al Movimiento, me imagino que tiene puesta todas las baterías. Por suerte hoy estamos allí varios compañeros, y la mayoría hoy ya no son compañeros que vengan de otra organización, sino que son compañeros y compañeras que estaban trabajando junto a varios de nosotros en diferentes lugares, y que a poco, al ser un espacio en construcción, también para muchos es un espacio quizás más simple para integrarse. A veces cuando las organizaciones están fuertemente constituidas, quizás para aquellos que se quieren acercar se hace más difícil. Exacto. Y por eso a nosotros nos parece que, a pesar de que, como se ha señalado, de que en esta etapa es muy complicado porque estamos muy cerca de las elecciones y las dificultades de recursos que se pueden tener, para nosotros es una oportunidad de pensar en construir una organización política y transitar sin duda esta batalla electoral para quedar en frente, pero pensando a mediano plazo en consolidar espacios de articulación política, porque en el frente históricamente han existido momentos de dispersión y momentos de resumen político. Hoy, quizás por diferentes cosas, van existiendo muchos nuevos grupitos, y ya llegará un momento, nosotros creemos que será a partir de junio del año que viene, donde se iniciará un proceso interno, sin duda, de discusión y de resumen, como pasó tal vez, por ejemplo, en el 89, donde organizaciones que hoy son organizaciones consolidadas, en aquel entonces aparecían como rejuntes, entre comillas, de varios grupos pequeños, porque en la política siempre está el doble, hay que seguir la curva, ¿no? Hay momentos de crecimiento, hay momentos de retroceso, momentos de dispersión y momentos de resumen. Pablo Álvarez, gracias por este diálogo con nosotros, esta entrevista aquí en Primera Voz. Seguiremos dialogando más adelante. Le deseo que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias, Sergio, a ti. A las órdenes. Hasta luego, un abrazo. Nosotros ponemos punto final a Primera Voz en esta